hoy es un día especial, todos los días son días especiales, y hoy tenemos a un invitado especial, como todos los que tenemos aquí. Todos los miembros que vengan aquí son especiales, sea quien sea. Una de las personas más influyentes de la historia de los cómics. Un artista que ha llegado a millones y millones de personas con su arte. Estamos hablando del mismísimo Jim Lee. Nacido en Corea del Sur, sus padres emigraron a finales de los años 60 a Estados Unidos. Él se interesó por la carrera de medicina, pero su inspiración, su dedicación en la vida, lo que realmente le llamaba era el dibujo, dibujar. Y ahí es como descubrió los primeros cómics. Como veréis en esta entrevista, explicará cómo descubrió los cómics en Utah, ¿vale? Va a explicarlo. Quiero hacer una pequeña introducción sobre ese tema porque me ha fascinado esta entrevista. La verdad es que Jim es una persona muy cercana. Y cómo él fue a Marvel Comics y presentó su proyecto de dibujo. Empezó con la línea de los X-Men, con ese trazo fuerte, lleno de energía, dinámico, explosivo, y cambió para siempre la historia. Cualquier persona que coja un cómic de los años 90, de los años 80, sabe quién es Jim Lee, sabe cuál es su historia, cómo ha cambiado los trazos de Lobezno, de todo lo X-Men, básicamente. Y luego, después de esto, no solo fue artista, sino también montó su propia empresa, Wildstorm, en la que dio voz y visibilidad a otros artistas que querían ver su trabajo proyectado. Y bueno, la verdad es que no solo artistas, sino también empresarios. Luego llegó a DC Comics, donde empezó a trabajar en obras tan grandes como Batman Hush, Superman for Legend o la Justice League. Así que estamos aquí hablando de un señor titán. La verdad es que para mí es todo un orgullo poder presentaros a esta creación llamada Jim Lee, a donde ha llegado este hombre, todo lo que ha conseguido. Así que no os podéis perder esta entrevista, porque lo que vais a descubrir es, más allá del artista, la persona que ha cambiado el cómic moderno. Una auténtica leyenda llamada Jim Lee. Y también quiero comentaros que esto es un vídeo en español, como sabéis. Lo he intentado hacer lo mejor posible con una herramienta que identifica la voz, la cambia. Yo me tendría que haber puesto, porque Jim está recto, estoy muy contento como ha traducido la voz de Jim al español, ¿vale? Es la primera vez que se hace esto. Entonces, Jim está recto mirando la cámara, pero yo me puse así de lado, ¿vale? Y entonces mi boca algunas veces no se ve bien, ¿ok? O sea que me disculpáis, que para la próxima vez que tenga un invitado en inglés o en otro idioma, pues me pondré derecho para que se me vea no tan ridículo. Espero que os guste mucho, lo he hecho con mucho cariño porque me encantan los cómics, me encanta hablar de cultura pop, de todo esto, y Jim supone, sé que no solo para mí, que para muchos de vosotros, supone una persona que ha dado lo mejor de sí. Y vais a ver qué criatura más excepcional, qué tío más simpático, más apañado. Y nada más. Bueno, no me enrollo más. Con todos vosotros, Jim Lee en español. Espero que lo disfrutéis. Gracias por unirte a esta entrevista. Queremos explorar tu origen, tu proceso creativo, cómo tomas tus decisiones en los negocios y cuál es el futuro de Comic War. Así que naciste en Seúl y creciste en Estados Unidos. ¿Qué recuerdo temprano de Corea o de tu familia sigue apareciendo en tu arte? Bueno, no sé si necesariamente aparece en mi arte, pero recuerdo haber visto Superman, la serie animada en Corea, en 1968, creo que probablemente en el 69. Eran los dibujos animados de Superman dirigidos por Max Fleischer. Y esa fue mi conexión entre mi tierra natal, donde nací, y cuando emigramos a Estados Unidos, también estaba Superman en Estados Unidos. Así que fue un bonito puente entre las dos culturas, que en ese momento eran muy diferentes. Y creo que eso jugó un papel muy importante en mi amor y obsesión por los cómics de DC.
Así que creo que ahí está esa conexión. ¡Qué bien! Entonces, ¿en qué momento de ese periodo los cómics se convirtieron en una motivación para ti? ¿Hubo alguien que te inspirara a empezar? No, la pasión y obsesión que tenía por los cómics era algo muy personal, nacía de mí mismo. Mis padres no lo fomentaban, de hecho, veían leer cómics como una pérdida de tiempo. Creo que me dejaban hacerlo porque así me mantenía callado. Me compraban un cómic y yo lo leía una y otra vez y dibujaba durante horas. Así que sacaban mucho provecho de comprar un cómic de 20 o 25 centavos. Pero era algo que simplemente me encantaba. Y sabes, lo genial de los cómics, como bien sabes, es que puedes entender lo que pasa en la historia aunque no puedas leer los diálogos. Si el artista hace bien su trabajo, puedes entender la historia solo mirando las imágenes. Pero yo sentía mucha curiosidad. ¿Qué están diciendo? ¿Qué son esos globos blancos? Ya sabes, ¿qué hay en las cajas de texto amarillas? Así que fue un gran incentivo y una fuerza motivadora para que yo aprendiera inglés. Porque cuando nos mudamos a Estados Unidos, yo no hablaba nada de inglés. Y ya sabes, cuando tienes 5 años, tienes una capacidad especial para aprender idiomas rápidamente. Así que estoy seguro de que aprendí inglés en cuestión de meses. Y querer leer cómics fue una gran motivación para que aprendiera a leer y escribir en inglés. Entonces, ¿tu primer contacto con los cómics fue allí en Estados Unidos? ¿A dónde te mudaste en tus primeros años en Estados Unidos? ¿Dónde vivías? Nos mudamos al Medio Oeste, al centro de Estados Unidos, primero a Ohio y luego a Missouri. Así que crecí principalmente en el Medio Oeste, ya sabes, en ciudades del centro del país. Es un ritmo de vida más tranquilo que vivir en Nueva York o Los Ángeles. Pero tampoco había muchos otros asiáticos, aparte de la comunidad coreana en St. Louis, donde crecí principalmente, desde cuarto de primaria más o menos. Había como 5 o 6 iglesias coreanas diferentes que formaban una comunidad más o menos unida. Pero, ya sabes, en mi colegio, yo era el único niño coreano en mi curso. Era un colegio muy pequeño. Pero en general no había muchos otros coreanos en el Medio Oeste comparado con Nueva York o Los Ángeles, donde hay comunidades de inmigrantes muy prósperas. Sí, pero entonces los primeros años estuviste en un pueblecito de Ohio. Fue en Warren, Ohio, y luego en Youngstown, Ohio. Warren es más pequeño, pero Youngstown es una ciudad industrial más grande. Pero ya sabes, es la zona del cinturón del hierro, así que las ciudades estaban en decadencia. Exacto. Habían vivido su época dorada durante la industria del acero. Y San Luis, Missouri, es donde crecí principalmente durante la preadolescencia y la adolescencia. Y sí, se le llamaba la puerta de entrada al oeste. Ya veo. ¡Qué guay! Entonces, en ese momento, tu primer contacto con los cómics, ¿cuál era el más popular? Quiero decir, Superman era el más popular en ese momento. En esa época, probablemente para mí era Batman. Exacto. Porque la serie de televisión Batman de 1966 acababa de terminar de emitirse cuando nos mudamos allí en el 69, pero seguía en reposiciones. Y claro, esto era la era de los dinosaurios. No había, ya sabes, servicios de streaming ni cintas de vídeo. Solo podías ver ese contenido si estabas en el lugar adecuado en el momento adecuado, en el momento justo, y tenías que mirar la guía de televisión para averiguar cuándo ponían los programas. Solo había un programa, Batman,
y también estaba la serie de televisión en blanco y negro de Superman con George Reeves, que vi una y otra vez. Así que esas fueron mis dos principales, ya sabes, introducciones a las series de superhéroes de acción real. Había muchos dibujos animados de Marvel, pero no los emitían en St. Louis. Pero a veces, si visitamos a amigos en Michigan o Pensilvania, miras su vía de televisión y lo ves y piensas, bien, 3:30, tengo que estar frente al televisor para ver esto. Así que fue, ya sabes, fue un trabajo duro ser fan. Ser fan en aquel entonces era un trabajo muy duro. Sí, porque necesitas hacer la tarea. Quiero decir, Si eres un niño, no tienes teléfono, alarmas, ni recordatorios digitales. Tenías que recordarlo todo en la cabeza y asegurarte de estar frente al televisor a la hora correcta. así que es muy curioso porque en ese momento es cuando Adam West interpretaba a Batman. Eso es, sí. Eso es. También ese año, en algunos episodios, también apareció Bruce Lee como el Avispón Verde. El Avispón. Verde, sí. Así que yo veía el Avispón Verde. El Avispón Verde era otro programa. Yo veía todo. Cualquier cosa que tuviera algo de superhéroe. Había una serie de televisión llamada Los Vengadores, pero iba sobre unos espías británicos. Veía Tierra de Gigantes, Perdidos en el Espacio, Star Trek. Había películas de insectos gigantes, saltamontes y hormigas. Veía esas películas los domingos. Siempre ponían esas películas en blanco y negro, así que cualquier cosa que fuera de género fantástico, ciencia ficción, superhéroes, lo consumía. Eso era lo que me encantaba. Sí, creo que tuviste mucha suerte porque crecer a finales de los 60 en Estados Unidos era genial, porque la música y la cultura pop estaban creciendo de formas muy diferentes. Así que no sé si algunos de tus compañeros o artistas de cómic vivieron la misma situación en la gente de tu época. Cualquiera de mi edad tuvo una experiencia similar. Antes solo había 3 o 4 canales de televisión, ABC, CBS, NBC y PBS. Así que, ya sabes, todo el mundo veía los mismos programas. Todos crecimos más o menos con las mismas referencias de la cultura pop, la música, el cine, la televisión. Y como no había redes sociales, la gente iba al cine. La gente veía la tele todas las noches. Así que había una especie de uniformidad en la cultura friki. Y en aquel entonces era una cultura secreta. Exacto. ¿Sabes? Realmente no le decías a la gente que te gustaban estas cosas frikis porque igual te pegaban. Así que, ya sabes, fue una especie de pasión secreta durante muchos años, hasta que, bueno, era ya un adulto joven, hasta los 22 o 23 años. No compartía esto con mucha gente, más allá de mi círculo muy cercano de amigos, que también eran frikis y coleccionaban y leían cómics. Sí, porque en ese momento pensé, porque como europeo en Europa en ese tiempo, quiero decir que yo no nací. Pero como yo sé, había muchos programas de televisión. Así que es interesante ver cómo la gente estadounidense y la gente de Norteamérica crecían en esa época, porque la televisión era muy diferente en Europa. Aquí había más noticias y no tantas caricaturas. Quizás más inferta. Sé que conoces a este robot japonés. No sé cómo es él en inglés. Masajista. No, es Ultraman. Sí, Ultraman. Yo veía Ultraman y luego Johnny Sacco y su robot volador o gigante. Sí, veía esos programas. Pero ya sabes, para un europeo. Recuerdo que, como a finales de los 80 o no, a principios de los 80, 81, 82, la revista Heavy Metal. Así que, obviamente, la obra de Libertia Jiménez.
Había un montón de arte de ciencia ficción y fantasía realmente alucinante que se estaba creando en Europa y que yo estaba descubriendo por primera vez. Y la verdad en aquel entonces era esa. Y eso es lo que ahora es tan diferente. Hoy en día puedes ver cualquier cosa y todo lo que se está creando. Creo que hay muy pocas cosas que no puedas encontrar si realmente buscas. En aquel entonces era difícil encontrar cualquier cosa. Tenías que esperar a que alguien lo importara y lo tradujera. Y aún así, solo traían un poco cada vez. Así que era así. La exposición estaba muy controlada, y creo que, ya sabes, ser fan era una experiencia muy diferente a lo que es ahora. Así que quizá en ese momento, porque como dices, era como una comunidad secreta porque nos gustaban este tipo de cosas, se pudo crear este tipo de superhéroes. Quizá porque hoy tenemos esta gran oportunidad de... La información no es la misma. Quizá antes, como la gente no sabía tanto sobre estas cosas, se volvía algo tan misterioso. Y quizá porque en ese momento era tan único y especial abrir un cómic y leer cada historia. Sí, creo que cuando tienes menos opciones, valoras más cada una. Exacto. Si te mueres de hambre y por fin tienes una comida, te vas a ver mejor que nunca. Cuando tienes un buffet con comida sin fin, comes algo que está regular, está bien y pasas a lo siguiente. Y siento que así es un poco como estamos ahora con la cultura pop. La gente pone su corazón y alma en contar historias, ya sea en un cómic o en una gran película. La gente lo consume y pasa a lo siguiente. Es casi demasiado. Exacto. Así que en aquel entonces había más escasez. Pero, tío, te encantaba todo lo que conseguías y lo valorabas porque no sabías cuándo saldría lo siguiente o cuándo tendrías la oportunidad de ver otra serie de ciencia ficción chula o un cómic guay. Había momentos más impactantes. Entonces, en esos años, ¿hubo alguna película, film o libro que leíste o viste que cambiara tu forma de dibujar? ¿Cambió tu manera de dibujar? No, no lo creo. Sabes, el estilo en el que dibujo está bastante influenciado, en gran parte, por mi propia evolución como artista. Lo que intento conseguir con la narrativa o el estilo, ver otras historias o películas, creo que me sirve para motivarme o entusiasmarme con ciertos géneros. Si ves una película de ciencia ficción chula, te entran ganas de, ya sabes, moverte en ese terreno. Pero en gran parte, mi interés por crear historias es algo que nace de mí mismo, ya sabes, viene de mi amor de toda la vida por el género y por contar historias geniales sobre el futuro o sobre el mundo que está justo más allá de nuestra comprensión. Creo que siempre es un espacio creativo interesante para explorar. ¡Qué guay! Te sigo en las redes sociales y he notado que eres un tío muy familiar, que disfrutas mucho de tu familia. Me he convertido en padre hace 3 meses. Enhorabuena. Sí, muchísimas gracias. Es increíble. Es mi primera vez. Así que quería preguntarte si la paternidad cambió tu manera de contar historias. No necesariamente. Creo que, ya sabes, desde luego todo padre quiere que sus hijos se sientan orgullosos de ellos y del trabajo que hacen. Me resulta curioso, ahora tengo 9 hijos, así que tienes que ponerte un poco al día. Pero tienen entre 11 y 33 años, así que la mayoría ya son adultos y creo que entienden a qué me dedico. ¿Y tú? Quiero que se sientan orgullosos, por supuesto,
Pero no es que les entusiasmen los superhéroes. Les encanta el anime, les gusta el cosplay, les gusta Harry Potter. Así que siempre me resulta interesante, generacionalmente, siempre hay una brecha generacional y siento que a veces en nuestras familias eso se expresa a través de lo que realmente nos gusta, los fandoms que nos apasionan. Exacto, a mí me gusta Star Trek, me gusta Star Wars. Mis hijos mayores son más de anime y, ya sabes, otro tipo de contenido similar. Pero al final del día, todos amamos, ya sabes, las historias y compartimos nuestras pasiones e intereses, así que he descubierto mucho a través de ellos. Y desde luego, los juegos, los videojuegos, se han convertido en una parte fundamental de su visión del mundo y de lo que consideran más importante. Y siempre me resulta interesante ver cómo los juegos que amaban de pequeños ahora forman parte fundamental de sus sistemas de creencias y de lo que valoran hoy en día. Por ejemplo, World of Warcraft es un juego al que solíamos jugar todos juntos cuando los niños eran pequeños y tienen recuerdos muy bonitos de esas aventuras que vivimos. Aunque todas esas aventuras son virtuales, ¿verdad? Son todas misiones, cruzadas, incursiones que ocurren en un espacio virtual ficticio. Pero para ellos se sienten tan reales como si nos hubiéramos ido de vacaciones a Hawái, ¿verdad? Así que... Sí, es genial porque no todos los padres pasan tiempo con sus hijos disfrutando de jugar a un videojuego como World of Warcraft o Son Adventure. Y para mí esto crea recuerdos muy valiosos para los niños. Así que poder compartir este momento con ellos. Creo que es muy importante para ellos y creas un vínculo único con ellos. Quería preguntarte si alguno de tus hijos ha formado parte de alguna historia que hayas creado en tus cómics. No, no necesariamente. Creo que, ya sabes, una vez que cruzas ese puente, tienes que hacerlo con todos. No puedes elegir solo a un hijo o a dos para que formen parte de una historia. Y creo que también, bueno, hay que tener un poco de cuidado porque si creas una historia basada en tus hijos y resulta que uno de ellos traiciona a los demás o tiene un manifiesto secreto, odiaría que pensaran que eso es lo que realmente siento. Exacto. Cuando empiezas a mezclar, ya sabes, la vida real con la narración de ficción, creo que hay que tener un poco de cuidado, pero desde luego inspirarse tiene sentido. Ya sabes, dibujas muchos compañeros y jóvenes en DC, como los Robins, y hay muchos jóvenes titanes y Young Justice. Y ver a los niños y su desarrollo, tanto físico como mental e intelectual, influye en cómo los dibujo en la página y en lo que sé que los niños son capaces de hacer. Siempre me deja alucinado cuando pienso, por ejemplo, en Robin. Si tiene 11 o 12 años, yo tengo un hijo de 11 años. ¿Podría él balancearse con una cuerda desde un edificio? Pensar en estas cosas y decir, ya sabes, así que son buenos puntos de referencia, pero al final del día estamos en un mundo de fantasía y contando historias que desafían las leyes y el pensamiento convencional de la realidad. Y ahí está la gracia, ¿no? Como sacar inspiración de la vida real. Pero lo que hacemos va más allá de la vida real y siempre tienes que recordarte eso. Sí, qué guay que digas que algunos de tus hijos son fans del manga o el anime. ¿Te gusta algún arte del manga o el anime? ¿Has leído alguno? Claro, sí. Pero no lo descubrí hasta muy tarde, aunque bueno, en realidad cuando era más joven veía Ultraman, Johnny Sacco y su robot volador, Dzile, Damemara, ya sabes, la tortuga voladora. Así que estuve expuesto a eso. Pero en cuanto al manga en sí, no fue hasta los años 80,
a principios de los 80, cuando Marvel empezó a importar Akira y lo tradujeron, y pensé, wow, este arte del manga es fantástico. El trabajo de Oomo, y entonces empecé, pero de nuevo, no podías encontrarlo en cualquier sitio. No podías ir al supermercado o incluso a algunas tiendas de cómics, puede que no lo tuvieran. A veces tenías que buscar tiendas especializadas que solo traían libros japoneses importados. Pero cuando por fin trajeron Akira, empezó a llegar a la mayoría de las tiendas de cómics americanas. Pero yo encontraba otras cosas como Apple Seed de Zero-Un. Sí, y esas cosas no estaban traducidas, pero aún así las compraba porque solo quería mirar las imágenes. Exacto. Y Bunsmith y cualquier cosa que encontraba, lo que fuera. Pero no lo entendía porque no lo leía, simplemente me gustaba la imaginería. Y ahora vivimos en un mundo posterior a Tokyo Pop y Viz Graphics. Ahora puedes encontrar todo este material. Y gracias a mis hijos descubrí Death Note, One Piece, One Punch Man, My Hero Academia. Tantas series diferentes. Y como decía, vivimos en una era dorada donde todo lo que se produce está al alcance de la mano. Sí, es genial porque, quiero decir, vi que el manga y el anime han crecido muchísimo en los últimos 20 años. Y al mismo tiempo leía DC y Marvel de las épocas doradas, los 70, 80 y 90. Y vi caminos tan diferentes. No sé, ¿qué es esto? Quiero decir, por supuesto que los artistas japoneses tienen una mentalidad y una filosofía diferente sobre cómo debería ser un manga. Entonces, ¿por qué crees que es diferente? ¿Es por la cultura americana y la cultura japonesa? ¿O hay algo más? Por lo que el manga y los cómics americanos son tan diferentes. Creo que la noción de superhéroes, una sola persona que obtiene poderes y decide salir a cambiar el mundo, ya sea como héroe o villano, tiene unas raíces muy profundas en la cultura americana. Me recuerda al vaquero. Exacto. Es alguien que sale, sí, hacia el peligro, la naturaleza salvaje y forja su propio camino. La justicia se imparte a través del poder. Así que el vigilantismo, esa figura solitaria, ya sabes, el justiciero solitario, me parece algo muy americano. Desde luego, la cultura japonesa no refleja eso. Creo que los europeos, cuando miras sus cómics, eran más de ciencia ficción o del oeste. Así que esta idea de disfrazarse con algo parecido a un pijama, volar y salvar a la gente del peligro, probablemente les parecía un poco cómico o infantil, creo, a las personas fuera de Estados Unidos. Así que creo que, de una manera extraña, las formas artísticas existían en todos los continentes, pero no se conectaban, y por eso todas evolucionaron de forma independiente unas de otras, basándose en sus tradiciones locales, folclore y mitología, los gustos de los creadores, los gustos del público. Y ahora, gracias al poder de Internet y a una mayor globalización, hay más referencias cruzadas, más mezcla, más intercambio. Así que, pero aún creo que existen diferencias o variaciones regionales, la verdad. Pero en aquella época, desde luego, era diferente. Sí, es verdad. Quiero decir, estoy leyendo manga y cómics recientes y me doy cuenta de cómo va creciendo la bola de nieve. De pequeño pensaba que la gente se iba a quedar sin ideas para crear nuevos personajes, pero parece que esto no para de crecer. Por ejemplo, One Piece es enorme, divertido y tan diferente a todo lo que se había hecho antes. Así que creo que la comunicación, las redes sociales e Internet están creando de todo, muchísimas cosas.
y al mismo tiempo hay más creación que, creo yo, quizá nunca antes en la historia. No sé si me equivoco en esto y quería preguntarte por tu etapa en X-Men, que se ha vuelto tan icónica. ¿Cómo recuerdas aquella época trabajando allí en la Casa de las Ideas? La presión, las fechas de entrega, esa energía. Sí, fue hace mucho tiempo, pero ya sabes, aunque trabajaba para Marvel, lo hacía desde casa. Así que estaba en California, en un estudio de arte que compartía con W. Espacio y mi amigo, Scott Williams. Y ya sabes, esos primeros años, pasé 6 años en Marvel, así que todo el tiempo que estuve allí era como vivir un sueño, ¿sabes? Mi misión, entrar en los cómics, trabajar en Marvel con mis personajes favoritos, los X-Men. Por fin lo conseguí. Creo que abarcaba todo. Era una pasión para mí. Dibujaba todos los días, cada día sin falta. Trabajaba en los cómics todos los días, ya fuera Navidad, mi cumpleaños, lo que fuera. Y al mismo tiempo estaba aprendiendo a dibujar, a ser mejor artista. Así que no solo estaba cumpliendo mi sueño, sino que además me pagaban por convertirme en un mejor artista. Y no paraba de producir. Estaba produciendo muchísimo trabajo tanto para los X-Men, como historias cortas y portadas para Vietnam, Transformers, lo que me pidieran, yo lo hacía, porque era como si fueras un prisionero hambriento al que por fin liberan. Estás delante del buffet y te lo vas a comer todo. Así que fueron tiempos realmente emocionantes, quedándome despierto toda la noche, trabajando toda la noche, días y noches enteras. Quiero decir, tú en casa, pero... ¿o en la oficina? Bueno, yo tenía alquilamos un piso donde trabajábamos, pero quedarse despierto 24 horas era algo muy habitual. ¿En serio? Sí, así que normalmente, por ejemplo, probablemente dibujaba el cómic en 3 semanas. Y esa última semana estás dibujando todo el tiempo, durmiendo muy poco. Y luego, después de terminar el libro, estás agotado, me tomaba casi una semana, como 5 o 6 días de descanso, y luego empezaba de nuevo poco a poco, y después aceleraba y hacía mucho al final. Y cuando eres joven puedes hacer eso, porque pensarías que sería más inteligente trabajar un poco cada día y dosificarte, así no tendrías que pasar noches en vela. Pero simplemente nunca he sido capaz de trabajar de esa manera. Mi cerebro no está hecho para eso. Mi cerebro está muy orientado, por ejemplo, a los plazos de entrega, y tengo una velocidad diferente a la que puedo acceder cuando se acerca una fecha límite. Me cuesta mucho hacer eso al principio, así que simplemente es como siempre ha sido, pero recuerdo esa época como un periodo de trabajo constante, disfrutando del trabajo. Y fue una época súper emocionante porque los días en los que era fan y los días en los que trabajaba como profesional estaban realmente mezclados. Eran exactamente lo mismo. Y poder vivir ese sueño es algo que nunca puedes volver a experimentar, porque cuando te haces mayor, ya no eres solo un fan puro. Lo tienes. Es una mentalidad y un enfoque diferente hacia el trabajo. ¡Qué guay! Quiero decir, ¿cómo es ir por la calle, por primera vez, darte cuenta de que puedes comprar cómics en la tienda con tu nombre en la portada? Sí, pensé que sería más impactante. Recuerdo que cuando salió el primer libro, fui a la tienda. Sabes, estuvo guay, pero no lo fue. No lo fue. No fue un momento tan genial como pensé que sería. Creo que en parte fue porque lo que vi impreso era diferente de lo que veía en mi cabeza. Porque cuando empecé en Marvel, no veía las páginas entintadas o me mandaban solo las páginas en blanco y negro entintadas. Así que veía las páginas entintadas, pero no veía las páginas a color.
No me mandaban los colores, así que la primera vez que vi el libro a color y rotulado fue en el kiosco. Siempre era diferente de cómo me lo imaginaba. Hubo una portada, Alpha Flight, la segunda o tercera que hice, donde los personajes atraviesan una pared y los colores hicieron que el fondo fuera rosa. En mi cabeza pensé, nunca lo vi como rosa, así que no fue una decepción, sino un shock. Bien, y eso es lo que yo. No fue algo como, Dios mío, no puedo creer que aquí esté mi trabajo. Siempre fue algo así como, vaya, ese es mi trabajo. Vaya, eso es muy diferente de lo que imaginaba. Bien. Así que fue más shock y sorpresa por mucho tiempo hasta que comencé a ver. Con el tiempo, empieza a enviarme los colores antes y podía ver un poco el trabajo en sí. Pero era menos por el orgullo de tener algo terminado. Disfrutaba más haciendo el trabajo y viviendo a través de estos personajes ficticios al dibujarlos, que viendo el resultado publicado e impreso. Así que la alegría estaba en el proceso creativo, no en el producto creativo. Porque no había comunicación entre tú y el colorista. No al principio, no al principio. Más adelante, cuando me hice un nombre más grande en la industria, podía pedir más acceso a ciertas cosas o ellos querían compartir más conmigo porque sentían que aportaba valor si veía cosas así y podía dar feedback. Eso marcaba más la diferencia. Sí. ¡Qué guay! Me contaste que hubo días y semanas de locura en los que trabajabas 24 horas. Hubo un momento especial. ¿Recuerdas alguna especificación? Momento especial en el que el tiempo, como se detiene, cuando estabas creando uno, había una página que estabas dibujando y te decías a ti mismo, este momento es uno de los mejores trabajos que creo que he hecho jamás. Como si te sintieras especial. Yo. No. Quiero decir que creo que probablemente sientes eso al respecto. Tienes esa sensación después de cada figura que dibujas. Una vez que dibujas algo y ya no lo borras, eso significa que lo tienes en tus auriculares. Bueno, eso es genial, eso me parece bien. Y luego pasas a la siguiente figura. Entonces tienes ese tipo de dopamina, ya sabes, cae después de cada dibujo exitoso que haces. No hay nada a donde voy que diga, oh, esto fue lo mejor que dibujé. No sé, no. Es más, tienes un mecanismo interno donde creas cualquier cosa. ¿Cómo sabes cuándo está terminado? ¿Cómo sabes cuándo parar y dejar el lápiz? Y obviamente hay algo en tu cerebro que dice, vale, eso se ve bien. Pasemos a la siguiente cosa. Así que si lo piensas de esa manera, todo lo que he dibujado en la página pasa esa prueba en algún momento. Así soy. Estoy feliz, orgulloso, o como se diga, de todo lo que he dibujado, porque si lo terminé, eso significa que pensé que estaba bien. En plan, claro. Así que siento que todo entra un poco bajo ese paraguas porque pasó por ese proceso y finalmente fue aprobado. Y ahora los fans pueden. Y me di cuenta de que lo que les gusta a los fans y lo que me gusta a mí es muy diferente. Exacto. Así que a veces miro algo y pienso, eso me gusta porque hice una perspectiva de 3 puntos bien por primera vez. Me gusta dibujé figura de arriba hice vista complicada, de abajo logré que la iluminación y la estructura bien. Así que son pequeños hitos y logros artísticos que recuerdo, pero a los fans no les importa, les mola, sin más. Eso no mola, exacto. Así que estamos en diferentes sintonías y miramos el trabajo de formas un poco distintas. Porque como fan, lo ves como una parte de una historia, y te mete en ese mundo, sientes que está ocurriendo, sientes la emoción, sientes la fuerza, ese dinamismo, y como artista, piensas, ¿esto tiene sentido?
¿Configuré esta secuencia correctamente? ¿La iluminación es adecuada? ¿Es correcta la anatomía? Todas estas cosas. Bien. Hay dos consideraciones diferentes. Así que no soy un juez confiable sobre lo que es genial o no, porque lo veo de un modo ligeramente diferente al del fan o al lector. Sí, lo recibes de forma diferente, pero normalmente tienes uno de tus marcos o páginas favoritos. ¿Tienes en tu casa o? Porque vi que tienes algunos objetos coleccionables allí, pero no. Tener. No hay. No, 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 no. Hay. Hay una portada de X-Men, pero alguien la redibujó. No es mi trabajo. Simplemente lo redibujaron y me lo regalaron. Esta obra está ahí. Se trata de tiras cómicas de Will Williamson, publicadas en el diario Daily Mail. Y sí, me los regaló hace años. No tengo mis trabajos colgados en las paredes. Pero tú, todo esto, sí. ¿Es tu colección? ¿Coleccionas? Sí. Porque lo vi. Te vi en una foto con estatuas enormes de alguno de tus diseños. Ya sabes, Primo en Studio. Creo que te vi en Tokio con ese Batman gigante. Ah, sí. Sí, eso. Cuando visité sus estudios en Japón. Sí. Y me han regalado estatuas y he hecho unboxings y cosas así, y tengo algunas de esas por ahí, pero no tengo mucho de mi arte en las paredes. Me parece un poco obvio. No sé. Sí, sí, me hace ilusión. No quiero verlo. Supuesto. Es obvio. Quería preguntarte, cuando tú y tu equipo fundasteis Image y Wildstorm, ¿qué queríais cambiar en la industria? ¿Queríais aportar algo nuevo? Sí, creo que había muchas cosas en las que pensamos. Por un lado, queríamos tener más control sobre el proceso creativo. Exacto. Eso significaba mejor color, mejor papel, más participación en cómo se crean, se comercializan y se publicitan los cómics. Eso sentíamos. Creo que el enfoque que tenían Marvel y DC en ese momento era poner a los personajes por delante. Los creadores eran importantes, pero no tanto. Creo que cambiamos toda esa dinámica, esa fórmula. Para mí, los creadores son tan importantes como los personajes y las tramas también lo son, así que hubo un cambio de perspectiva. Y creo que, en cuanto a consideraciones económicas, cambiamos la forma en que se compensaba a los artistas para mejor. Y creamos más oportunidades para que la gente pudiera ser dueña de sus propias creaciones y controlar sus pequeños negocios independientes. Y creo que, aunque ya no formo parte de Image, sigo estando muy orgulloso de lo que creamos y del hecho de que sigan teniendo tanto éxito. Y es una gran plataforma para que muchas ideas nuevas y nuevos creadores se encuentren su público y cuenten historias nuevas. Sí, es muy importante que cuando los artistas y las compañías crean un símbolo, como cuando ves una imagen, un dibujo y dices, ah, esto es de Jim Lee, esto es de Frank Miller o esto es de Bermejo. Entonces, cuando dibujas, por ejemplo, a Batman, ¿cuáles son tus elementos no negociables? ¿Qué es lo que debe permanecer en el dibujo? Sí, probablemente tenía. Sabes, cuando vale. Cuando eres más joven y eres fan, tiendes a tener opiniones muy firmes. Me he dado cuenta leyendo cosas en internet.
Y creo que cuando haces la transición y trabajas en la industria y te conviertes en profesional durante un tiempo, al menos en mi caso, soy más abierto a otros puntos de vista. Así que creo que cuando empecé con Batman, para mí, tenía que ser el Batman de Frank Miller. Orejas más cortas, una figura más robusta, ya sabes, el traje arrugado. Y él se inspiró en, ya sabes, Wayne Dix-Pran, creo, y en la era de plata de Batman. Pero luego, para cuando terminé Hush, tenía un cuerpo más delgado. Y ahora, incluso con Hush 2, tiene las orejas más largas. Creo que para mí es la variedad. Es como si hubiera hecho una versión de Batman. Las cosas inmutables de aquel entonces eran las que realmente me gustaban, pero no quiero repetir, 20 años después de la primera. Entonces, ¿qué puedo hacer diferente? Podemos usar el símbolo de pecho amarillo y negro. Podemos hacer orejas más largas. Podría hacer guanteletes diferentes. Así que creo que es importante, como artista, mantenerte interesado en el trabajo, sentirte desafiado por el trabajo. Y eso significa quizá reflexionar sobre tu trabajo y tu estilo, sobre esas cosas inmutables que antes considerabas incambiables y firmes, para reexaminarlas, deconstruirlas y tal vez pensarlas de nuevas maneras. Creo que eso forma parte del proceso artístico. Así que ahora soy mucho más abierto al cambio y la variación que en mis primeros días. Al principio pensaba, no, tiene que ser este disfraz. Tiene que ser esto, porque así me sentía como fan. Luego, cuando ves que estas cosas pueden ser ciertas y atractivas, te das cuenta que no tienes que encasillarte en un solo enfoque. Así que ahora tengo una visión mucho más abierta respecto a los personajes, los diseños y la narrativa. Sí, porque cuando te conviertes en creador y sientes al personaje dentro de ti, como dice Frank Miller que Batman siempre tiene 29 años y ahora yo soy mayor que Batman. Así que esa fue su inspiración para crear un Batman diferente. ¿Cuál fue tu inspiración para crear un Batman un poco más ágil? Creo que fue, de nuevo, simplemente para no repetirme visualmente. Exacto. El Batman que dibujé en Hush es diferente al de Hush, y al estar Batman y Robin es distinto. Porque creo que simplemente no quieres dibujar lo mismo una y otra vez durante décadas. Quieres desafiarte a ti mismo y entender que quizá exigirte hacer algo con lo que no te sientes tan cómodo puede ser algo bueno para ti a largo plazo, artística y creativamente. Exacto. También estaba, creo, el hecho de dibujar una complexión diferente para Batman. Sabes, es que simplemente te libera. Eso es. Simplemente no quieres estar atado a la convención y al final del día, me encanta el Batman de Frank Miller, pero también me encanta el Batman de Neil Adams, me encanta el Batman de Dick Springs, me encanta el Batman de Marshall Rollers, me encanta el Batman de D.A.V. David Kelly. Así que es bueno tomar todas las cosas que te gustan, las cosas positivas de cada uno de ellos y mezclarlas para crear una nueva receta. Bien. Así que sí. Eso es muy genial. ¿Tienes algún diseño de Batman o de algún otro personaje del que te arrepientas o del que quieras estar especialmente orgulloso? No, ya sabes, orgulloso no es la palabra. A veces me sorprende la longevidad de algunos de los trabajos que he realizado. Cuando lo supe, como cuando trabajé en los X-Men en los años 80, no pensé que dentro de 30 años la gente seguiría usando estos diseños y dibujos animados y tendría muy buenos recuerdos de ellos. Y aunque serían diferentes grupos de fans de varias generaciones que crecieron con ello, yo realmente vivía el momento y pensaba,
Vale, estoy creando este contenido. Estas personas lo están leyendo. A estas personas les gusta. Genial. Pasaré a lo siguiente y simplemente repetiré el proceso. Y no pensé en el efecto acumulativo de tener una carrera de más de 30 años y darme cuenta, madre mía, hay personas como tú que ni siquiera habían nacido cuando yo hacía esto, que lo están descubriendo ahora y les encanta. Y entonces esa parte me sorprendió que parte de este trabajo siguiera teniendo impacto 30 años después, lo cual es una tontería porque ya tenía todas las pruebas delante de mí, incluso en los años 80. Yo era muy fan de Jack Kirby, de los años 60, Neil Adams de los 60. 20 años después de que lo dibujaran, seguía encantándome. Así que no tuve, ya sabes, alguien debería haberme dicho, oye, te ha tocado, sabes, lo que estás haciendo es importante ahora y podría ser importante dentro de años. Recuerda eso y piénsalo. Pero quizá eso me habría puesto demasiada presión, porque entonces todo tendría que ser perfecto, no solo para ahora, sino también para el futuro. Y eso es demasiado. Es sabes. Es muy liberador y te da mucha libertad. Simplemente di, estos son cómics. Si no puedes resolverlo, puedes solucionarlo el mes que viene, en el siguiente número, porque si tienes que hacer una obra que resista el paso del tiempo ahora, quizá el miedo escénico, la responsabilidad, la carga, sea demasiado, y te ralentice hasta el punto de que ni siquiera puedas crear. Así que quizá está bien no pensar en el futuro de todo esto y simplemente estar en el momento y decir, esto mola, me encanta esto, me encanta la historia, esta es mi visión de la historia, mi visión de los personajes. No me importa si, ya sabes, si no se mantiene bien dentro de 20 años, o si lo hará o no. De todas formas, ni siquiera puedes controlar eso, así que, ¿cuál es el sentido, verdad? Sí, simplemente te dejas llevar, sí. Y es lo mismo, volviendo a tu primera pregunta sobre el estilo. Para mí, el estilo en que trabajo es el que me funciona. Las proporciones, el acabado, la iluminación, la narrativa. Así que intento no darle demasiadas vueltas, porque sé que puedo hacerlo, porque nadie más está teniendo estas conversaciones, solo yo mismo. Eso es. Así que hay que tener un poco de cuidado. Hay que tener un poco de cuidado y entender qué es lo que estás creando. Estás creando una entrada a otro mundo que no existe, que cuenta historias interesantes y entretenidas. Y no siempre se trata de que la anatomía sea correcta o no. No siempre se trata de, ya sabes, acertar con ciertos detalles. Se trata de la experiencia. ¿Y estás sirviendo a esa experiencia? Y a veces tengo que recordármelo a mí mismo. Porque a veces haces un cambio pensando, esto no es correcto artísticamente. Pero quizás solo tú y 3 de tus amigos os deis cuenta del error. Y todos los demás ni siquiera se dan cuenta de que está ahí, ¿verdad? Así que me recuerda a un entintador que conocí una vez, que en cuanto salía el libro, lo miraba y hacía así. Solo se fijaba en la calidad de la impresión de la línea, ¿sabes? En plan, las líneas, ¿se imprimieron bien las líneas o no? Y yo pensaba, solo tú te fijas en eso. Nadie más miraba ese cómic. La gente está leyendo el libro, experimentando arte. No solo están mirando el arte en blanco y negro, ¿ves? Sí. Es un enfoque limitado. Y mi arte. Se trata de cómo mi arte, mis lápices, funcionan con las tintas, con los colores, con el guión de Jeff Lowe para crear una especie de paquete inmersivo total. Eso es hacia lo que deberíamos estar trabajando, ¿no? Así que eso cambia tu perspectiva y tu enfoque. Es muy interesante. Quiero decir, cuando estás creando, dices que tienes tu propio mundo interior pensando en la narrativa e intentando no volverte loco. Así que, cuando hablamos de personajes icónicos como Batman o el formidable Lobezno,
Es absolutamente esencial que incluyas esa narrativa profunda y compleja sobre el trauma que los define. El trauma, los momentos oscuros, la depresión y un montón de asesinos y criminales. ¿Y de dónde, exactamente, sacas toda esa profunda inspiración para esa traición tan oscura y esa novela tan intrigante? Dime. ¿Cómo consigues inspiración? Es a través de otros. Conozco la principal inspiración para eso porque no lo he vivido. No fui a un monasterio ni aprendí artes marciales. Y mis padres siguen muy vivos y felices. Así que me siento muy afortunado por eso. He tenido una vida bastante feliz, ya sabes, positiva. Pero creo que por eso nos atraen las historias, porque te permiten experimentar algo que no forma parte de tu realidad. Puedes asomarte al abismo y mirar en la oscuridad, pero sin caer realmente. Exacto. Así que esa es la emoción de estos viajes, vivir aventuras que realmente no podrías hacer en la vida real. Experimentar lo que es ser Batman o Superman. Así que saco mucha inspiración de otros cómics y de otros libros y películas que lees. Quiero decir, ese es el atractivo de la ficción y la no ficción. De hecho, probablemente ahora leo más no ficción porque encuentro más fuerza en las cosas reales que le suceden a la gente. Y como las superaron es algo muy poderoso, para mí. Pero creo que la principal cualidad que quieres captar es provocar emoción. Exacto. Creo que el propósito del arte es comunicar y crear una respuesta emocional. Así que el arte que creamos, combinado con las palabras, debe servir a ese propósito. Debe servir para provocar una reacción, ya sea emoción, miedo o inspiración. Eso es lo que intentamos crear, y así es. Y si no lo haces, entonces simplemente se vuelve invisible, se vuelve desechable, ¿verdad? Y así es como yo lo veo. Sí, quiero decir, es una inspiración profunda. ¿Cómo crear? Porque mucha gente lo ve cuando lee Batman o algunas historias oscuras y complejas con muchos giros inesperados. Tienes que ponerte muy cerca de las abadías, observar detenidamente y ver qué le puede pasar a un personaje como Batman o a Lobezno, por ejemplo. Tenemos que poner a este tipo al límite para ofrecer al público las mejores emociones posibles. Pero diré una cosa, porque no quiero que parezca que solo me inspiré en otros medios. Mis personajes favoritos, como dije antes, eran los X-Men y solo más recientemente. Como padre mayor, entiendo a la versión más joven de mí mismo y el atractivo de los X-Men, porque la alienación es algo que definitivamente sentí, ¿sabes? Cuando eres un inmigrante en una nueva cultura, no puedes evitar sentirte diferente, no puedes evitar sentirte marginado y querer encajar, pero nunca vas a encajar porque visualmente te ves diferente a los demás. Y para mí, esos son los X-Men. Los X-Men eran héroes que eran temidos por la gente a la que intentaban proteger, ¿verdad? Eran los hijos del átomo. Eran, ya sabes, ¿cómo que ese era su dilema, no? Querían proteger a la humanidad, pero la humanidad les temía. ¿Verdad? Querían, ya sabes, esclavizarlos. Bueno, no esclavizarlos, pero sí, querían exiliarlos o controlarlos. Exacto. Y por eso creo que definitivamente esa es una de las razones por las que me gustan los X-Men. Lo que me atrae de los X-Men es esa sensación de ser diferente y de estar fuera de la sociedad convencional. Y si pudiera canalizar eso, si canalizo algo de eso en el arte, ya sabes, probablemente fue algo más subversivo o subconsciente que otra cosa. Porque, como he dicho, cuando era más joven, simplemente estaba tan emocionado de dibujar a mis personajes favoritos.
No creo que lo pensara a ese nivel psicológico, pero ahora, siendo mayor y mirando atrás, puedo ver lo que ocurría por debajo del capó. Quiero decir, es muy interesante porque quizás no todos lo noten, pero cada X-Men viene de diferentes lugares. De Rusia, de África, de Japón. Padre, así que no te das cuenta de eso porque estás viendo el panorama completo de la historia y las peleas. Y porque tienes 14 años y no piensas en nacionalidades y no sabes nada. Y cuando te haces mayor, te das cuenta de que era una historia de inclusión de inmigrantes, sobre la vida y sobre gente que se siente extranjera. Sí. De hecho, quiero decir, para cuando leía los nuevos X-Men, probablemente tenía unos 16 años o así. Así que sabía que el hecho de que fueran internacionales realmente lo mejoraba. Sabes, me encantaban los Décimo Men originales, pero todos eran estadounidenses, ¿verdad? Todos eran blancos. Y cuando salieron los nuevos X-Men, simplemente me voló la cabeza. Claro, por supuesto que hay mutantes en todas partes, ¿no? El hecho de que Xavier tuviera que ir a todos estos lugares diferentes, a África, ya sabes, a Alemania, y rescatar a estas personas que eran temidas o veneradas como dioses. Eso lo llevó a otro nivel y lo hizo sentir aún más realista y como si fuera posible. ¿Verdad? Porque todo estaba limitado solo a estadounidenses o incluso a la ciudad de Nueva York. Todos los superhéroes de Marvel estaban en Nueva York. El hecho de que lo expandieran al mundo tenía más sentido para mí. Sí, cualquiera puede ser picado por una araña radiactiva. No tiene por qué ser solo en Nueva York. Podría estar en cualquier lugar. España tiene arañas. Podría haber ocurrido allí. Así que fue un momento de gran avance para mí y es por eso que creo que me gustan aún más esos personajes. ¡Qué genial! Y hablabas antes de los fans y de las opiniones y de cómo es el feedback, las críticas. ¿Qué es más difícil de recibir, la opinión del editor o la opinión de los críticos del público? Los FS. Bueno, mira, creo que la relación entre un creador y el editor es especial porque, ya sabes, tu editor es tu mentor, tu guía de viaje, tu terapeuta, tu animador. ¿Verdad? Creo que los buenos editores realmente hacen todo eso. Así que sus críticas van a estar matizadas por todas esas responsabilidades diferentes que tienen. Los fans, especialmente en Internet, no tienen nada de eso. Y, de hecho, pueden desvincularte como persona de la obra, porque normalmente no te conocen y pueden decir, esto es una mierda o esto es increíble. Y siempre es curioso cómo. Recuerdo que un creador, Brent Anderson, de hecho me dijo una vez, en los primeros días, un consejo muy bueno. Me dijo, mira, yo simplemente ignoro esas cosas. Ya sabes lo que piensan los fans. Porque si aceptas tanto los elogios como la negatividad, es decir, si aceptas que tu trabajo es increíble, también tienes que aceptar al fan que dice que tu trabajo es horrible. ¿Verdad? No puedes simplemente quedarte con la opinión de una persona e ignorar la de otra. Tienes que considerar que ambas pueden ser ciertas. Así que es mejor no creer en nada de eso y decidir por ti mismo si es bueno o malo. Y pensé que eso era muy inteligente y liberador. Obviamente veo comentarios en internet sobre si les gusta o no mi trabajo, pero llevo suficiente tiempo en el negocio como para restarles importancia. Los datos empíricos muestran que a la gente sí le gusta mi trabajo porque se vende. Exacto. Así que la gente vota con su cartera, con el dinero que tanto les cuesta ganar y que gastan en el trabajo que yo creo. Pero eso no te hace inmune. Todos somos humanos, así que la negatividad siempre duele. Y no creo ser inhumano en ese sentido. Pero en general intento ponerlo en una caja aparte y decir, ¿sabes qué? No puedes controlar lo que la gente piensa sobre el trabajo.
Simplemente, ¿estás contento con el trabajo y te inspira a crearlo? Y encontrar esa inspiración puede ser un reto, especialmente si llevas mucho tiempo en la industria y has hecho muchos proyectos diferentes. Así que para mí, es una serie de retos y metas autoimpuestas que tengo tanto a nivel creativo, intelectual como conceptual. ¡Qué guay! Quiero decir, has estado hablando de trabajar con el editor y quería preguntarte, ¿cuál fue el mejor momento en el que sentiste que ahora sí, aquí tenemos como el sueño hecho realidad? Me siento tan a gusto con estos chicos y todo. Venga, qué bien. Bueno, para mí ahora es un poco diferente porque tengo una situación muy rara en la que estoy dibujando el libro para un editor y además soy el jefe del editor. Exacto. Así que esa no es una situación normal. Y soy consciente de ello. Y creamos salvaguardas para proteger a todos en esa situación. Así que la gente puede hacer su trabajo respectivo. Pero, desde luego, al principio, como he dicho, creo que cuando empecé a trabajar en los X-Men, el editor era Bob Harris. Nada puede sustituir tu primera experiencia, como cuando te encanta simplemente crear cómics y tienes esa comunicación, trabajando con tu editor, tus colaboradores, y finalmente logras cumplir tu sueño. Eso obviamente va a tener un lugar especial, digamos, en la repisa, ¿sabes? Comparado con trabajar con otros grupos. Pero en general, me encantan los cómics porque es un medio colaborativo. No se trata de que yo simplemente vaya a hacer esto y ya está. Y creo que todo el mundo, en mi opinión, tiene voz. Y es bueno reunir a todos porque la voz de cada uno tendrá un impacto en la historia final. Y por eso, reducir tus posibilidades de que gente increíble trabaje contigo, vea tu trabajo, aporte ideas y ayude a darle forma, no tiene sentido para mí hoy en día. Así que cada persona aporta algo diferente a la ecuación. Pero en cuanto a pura emoción y entusiasmo, es muy difícil reemplazar esa primera experiencia de trabajar en aquello con lo que siempre soñaste. Exacto. Así que los sueños y aspiraciones que tengo ahora al trabajar en un proyecto son: quiero trabajar en este personaje con este guionista, contar esta historia, y ojalá que a los fans les guste. Y quiero exigirme artísticamente y quizá hacer algo que no haya hecho antes. Aunque los fans no se den cuenta de que lo que hago es diferente a lo que he hecho antes, yo tengo mis propios hitos internos y cosas que quiero lograr. Y eso es muy diferente a las cosas que intentaba lograr cuando empecé en este negocio. Pero diferente no significa que sea mejor o peor, simplemente es diferente. Sí, he notado que has crecido, que has evolucionado como artista. Así que quería preguntarte si puedes contarme algún episodio difícil en tu carrera que te haya enseñado una lección. Vaya, no sé si he aprendido lecciones. Bueno, sí, no sé si tengo algo así. Estoy seguro de que, obviamente, ha habido épocas en las que te sientes decepcionado. Ya sabes, puede que alguna oportunidad no se haya dado, pero he tenido mucha suerte de poder hacer los proyectos que quería hacer, de trabajar con la gente con la que quiero trabajar. Y, bueno, eso realmente es como mi barómetro del éxito hoy en día, porque las ventas suben y bajan dependiendo del personaje y de la historia. Pero para mí se trata de, ¿te lo estás pasando bien? ¿Estás aprendiendo algo? ¿Sigues disfrutando y amando eso que has elegido como tu medio de vida, tu profesión? Y la respuesta es sí. Y si tengo algún arrepentimiento o siento que estoy diciendo que no, entonces tengo que arreglar eso, cambiar mi enfoque o hacer algo al respecto. No soy de los que dejan que las circunstancias dicten su futuro. Eso es. Es decir, si hay algo que me impide lograr algo, busco la manera de superarlo y seguir adelante.
Así que no tengo muchos remordimientos y no me quedo mucho en el pasado por esa razón. Me gusta tu filosofía. Quiero decir, el año pasado estuve viajando por Japón, 3 meses, y no sé, porque tú eres de Corea, pero yo estaba aprendiendo sobre budismo, aprendiendo sobre sintoísmo, visité muchos templos. Y de verdad me encanta esa energía que tienen estas personas que intentan no solo ser positivas, sino fluir como el agua, ser positivos y aprender día a día de forma positiva. Y se puede ver en sus sonrisas, la gente disfruta la vida. Incluso cuando tienen malos momentos, siempre intentan vivirlo como una lección. Así que es muy positivo. También es parte de ser artista. La filosofía. Sí, te cuento, estudié psicología en la universidad, ¿vale? Y me maravilla cómo funciona la mente. Y siempre me pregunto quién está realmente al mando, ¿qué es la conciencia? Porque mi mente se dispersa y cuando se va hacia áreas negativas o donde se genera ansiedad o dudas sobre uno mismo, me pregunto, ¿por qué estoy pensando estas cosas? Es algo en lo que paso tiempo pensando y al final resulta ser perjudicial para mí y contraproducente. Así que, para mí, mucho de lo que intento hacer es mirar hacia adelante, volver a enfocarme en el futuro, volviendo a lo de que no puedo crear un número perfecto ahora, tengo otra oportunidad el mes que viene. Y usar eso como enfoque para todo en la vida. Quiero decir, no se trata solo de contar historias o crear arte, se trata de todo. Y darme cuenta de que no necesito ser perfecto hoy, tengo el mañana. Quiero decir, en algún momento se te acabará el tiempo, pero es bueno mantener esa actitud de mirar hacia adelante y reconocer que la vida no puede ser perfecta. Y deberíamos estar agradecidos de tener la oportunidad cada día de intentar alcanzar nuestras metas. Pero no necesariamente tenemos que lograrlas, ¿verdad? No te castigues demasiado y reconoce que siempre vas a tener otra oportunidad para hacer esto. Así que es una cuestión de esperanza, de positividad. Quizás me estoy engañando a mí mismo, pero así es como he llevado mi vida. Y trato de sacar de ahí las cosas que me impiden abrazar esta positividad y seguir adelante. ¡Qué genial! Quiero decir, dibujar todavía te hace sentir como, todavía disfrutas como un niño, como si dibujaras todos los días y te hace sonreír a veces. Quiero decir, Absolutamente. Pienso en dibujar, ya sabes, como mis superhéroes favoritos en el suelo. Solía dibujar en el suelo de la cocina mientras mi madre cocinaba la cena o algo así, ya sabes. O nos íbamos de vacaciones de verano en nuestro coche familiar. Y en los años 70 no tenías que llevar cinturón de seguridad, así que yo iba en la parte de atrás del coche con un cómic que me compraban para que me estuviera callado. Y me pasaba el viaje leyendo y dibujando mientras conducíamos durante horas desde St. Louis hasta California. Tardábamos 3 o 4 días en llegar conduciendo. Y yo me pasaba todo el tiempo dibujando. Así que eso me hace volver a aquellos tiempos. También reconozco que ahora soy mucho mayor que cuando empecé en este negocio. Y es curioso cómo el proceso creativo cambia. Es un poco más lento, eso es, y entonces, ya sabes, pienso en cómo puedo mantenerme despierto y fresco. Por ejemplo, ¿qué puedo aprender ahora que no podía aprender cuando tenía 25 años? Eso es. Así que, obviamente, han ocurrido cambios, pero también hay nuevas oportunidades que antes no existían. Así que tienes que recordártelo a ti mismo y obligarte a buscar esas oportunidades, esos momentos y esa comprensión. ¡qué guay! Quería preguntarte sobre dibujar eso. Dices, ¿a qué villano respetas más como reto profesional? ¿Villano? Sí, villano. ¿Respetado como personaje o al dibujarlo? Sí, Eso que tú. Cuando sientes que, vale,
este es el Joker o este es Dos Caras. Quiero exigirme al máximo porque respeto mucho a este personaje. O creo que los clásicos. Hay algo en los villanos más infames, ¿sabes? Y esto también se aplica a los héroes, ¿verdad? No se trata solo de villanos, y creo que esto enlaza con una pregunta anterior que hiciste. Pero, tanto si te sientes orgulloso de algo como si no. Hay algo especial en dibujar personajes que son tan famosos o infames, y especialmente si hubo otros creadores. Artistas a los que admirabas y que te inspiraron, ¿verdad? Ya sea Frank Miller, Marshall Rollers, Neil Adams en Batman, no solo como dibujaban a Batman, sino como dibujaban al Acertijo, como dibujaban al Joker y querer aportar algo a la conversación. Hacer algo diferente porque cada uno hace una versión ligeramente distinta de cada personaje, pero que sea igual de genial, como... Y creo que incluso Magneto es para mí un ejemplo claro. En el lado de Marvel, por ejemplo, me encanta el Magneto de Jack Kirby. La primera vez que lo vi fue, ya sabes, en X-Men 1, pero también cuando volvió en un número posterior, apareció en la puerta de la casa. Creo que era una página de Splash de 3/4. Y luego estaba esa Splash page de Dave Cockrum, ya sabes, Magneto ataca esta base militar. Y luego está la Splash page de Neil Adams y la de John Byrne, donde se revela mientras los X-Men están viajando por el mundo. Y quería recapturar ese tipo de energía cuando dibujé a Magneto por primera vez. Así que esas son las cosas en las que me inspiro. Y no sé si me siento más orgulloso de ese momento, pero son esos momentos en los que pienso, quiero formar parte de ese club de creadores e imágenes. Quiero aportar algo interesante a esta conversación que está ocurriendo, donde gigantes se apoyan en los hombros de gigantes anteriores y de alguna manera empujan el medio hacia adelante. Así que eso es en lo que pienso. Así que la última pregunta que quería hacerte es, ¿qué consejo le darías a la nueva generación para mantener el espíritu joven, la curiosidad y la creatividad? Sí. Así que mi consejo es uno que la mayoría de la gente no quiere escuchar, porque creo que hoy en día mucha gente, ya que tenemos tanta interconectividad con los demás y disponemos de medios para comunicarnos y de todos estos recursos y herramientas, ya sea redes sociales, YouTube, clips, y hay tanta información ahí fuera. Creo que muchas veces la gente busca que le digas, ¿puedes compartir conmigo esa única cosa que me ayudará a desbloquear mi potencial creativo? Esa única cosa que, ya sabes, me hará mejor artista o me permitirá tener una carrera en los cómics. Y mi respuesta es realmente aburrida. Y creo que la mayoría de la gente piensa, cualquiera podría haberme dicho eso, pero es que tienes que hacer el trabajo. Como decirte qué lápiz comprar o qué papel usar. No creo que eso marque la diferencia a largo plazo. Lo que marcará la diferencia es si te sientas y dibujas cómics y la gente dice, espera, necesito más. Y yo digo, no, eso es todo. Tienes que el trabajo. Eres escritor. Si quieres ser guionista, escribe y empieza a escribir. No necesitas que yo te diga cómo hacerlo. No necesitas que yo te dé un trabajo como editor. No necesitas que los fans digan, eso está bien, y eres escritor. Puedes decir que eres escritor o artista, haz el trabajo. Y eso es tan difícil de hacer para la gente porque prefieren tener el truco o el atajo. Pero la verdad es que la única manera de mejorar como escritor o artista, y esto incluye la IA, es que tienes que sentarte y hacer el trabajo. Así es como te conviertes en un mejor artista, en una mente creativa más desarrollada. Y lleva tiempo. Siempre hablan de la regla de las 10.000 horas. Necesitas 10.000 horas de dibujo antes de que llegues a ser bueno. No hay nada que pueda decir que acorte ese tiempo o te dé un truco para saltártelo. Pero es una respuesta tan obvia y sencilla que creo que la mayoría de la gente, sus oídos se cierran. Sus ojos se quedan en blanco.
Simplemente no es una respuesta atractiva, creo. Pero esa es la respuesta. Eso es lo que le digo a la gente. Sí, pero quizás se me dé mejor. Ya, No. Haz lo mejor que puedas. Hazlo porque amas. Y sí, el problema es que, Sam, no vas a hacer lo mejor que puedas. Eso es otra cosa que la gente no entiende. Quieren dibujar algo y que sea increíble y que todo el mundo diga, esto es genial. ¿Por qué no estás dibujando? Ya sabes, a Batman, ¿sabes? Tu primer trabajo va a ser una mierda. Te lo garantizo al 100.000%. Apuesto todo mi dinero a que va a ser horrible. Tú pensarás que es genial, pero va a ser horrible. Pero no puedes llegar a ser genial sin antes ser horrible. Y todo el mundo ha recorrido ese camino. Pero se necesitan 10.000 horas para pasar de ser horrible a ser bueno o genial. ¿Exacto? Pero la mayoría de la gente no va a invertir 10.000 horas en ello, ¿sabes? Porque si fuera tan fácil, todo el mundo sería un artista increíble. ¿Exacto? Así que tienes que tener esa pasión, ese amor por ello. Y eso es lo que te impulsará y te hará más fuerte para ese viaje de 10.000 horas. Porque es duro. Ya sabes, hay mucho trabajo detrás de eso. Pero eso es cierto para todo. No es solo el arte. No es solo el arte de los cómics. Ya sabes, cualquier cosa. Hay una razón por la que no soy un gran músico. No he dedicado ni una sola hora a hacer música. Sí. Sería maravilloso si pudiera ser músico. Sabes, he intentado tocar el piano y me doy cuenta de que no me sale del corazón. No puedo comprometerme de esa manera. Nunca voy a ser bueno en eso. Exacto. Así que, ya sabes, ahí está el quid de la cuestión. Así es. Pero te lo garantizo, si te sientas y empiezas a dibujar todos los días, aunque solo sean 4 horas al día, ahí es cuando mejoras. Me da igual si lees un libro sobre arte o ves un tutorial en YouTube o cualquier otra cosa. Si simplemente te sientas y mueves el lápiz sobre el papel durante 4 horas cada día, intentando crear imágenes, luces y sombras, degradados, estructuras o figuras y rostros. 4 horas. Todos los días. Si haces eso todos los días, mejorarás. Pero, ¿cuántas veces ves un portafolio de un artista? Uno, por ejemplo, quiero ser dibujante de cómics. Y a lo mejor tienen 2 páginas medio hechas. Y le preguntas, bueno, ¿cuándo hiciste esto? Lo hice hace 3 años. Pues te digo una cosa, no hay nada que yo pueda compartir contigo que te vaya a convertir en mejor artista. Porque todavía no te has comprometido con ello. Y puede sonar un poco duro, pero creo que la gente necesita saber que, si quieres ser artista, tienes que dibujar todos los días. Y tu portafolio debería estar lleno de páginas que hayas dibujado cada día. Ese es el comienzo de la conversación sobre cómo ser un buen artista. sí, puedo sentir el esfuerzo en tus palabras. Tienes que seguir a tu corazón, pero más allá de eso, necesitas estar motivado. Es la única manera. Exacto. El corazón es el motor que te impulsa a través del esfuerzo. Eso es. Y creo que si de verdad no lo amas o no tienes esa pasión, es muy difícil alcanzar las 10.000 horas. Las personas que han invertido esas 10.000 horas lo han hecho porque aman tanto el arte que no pueden imaginar un mundo en el que no estén creando, dibujando y dando vida a imágenes. Eso es. Así que... Pero supongo que tienen ese corazón porque han venido a una convención, han venido a conocerte, han venido a mostrarte, a hablar contigo sobre ello. Supongo que la pasión está ahí, pero luego tienes que convencerte a ti mismo de dedicarle las horas. Y ese es el trabajo duro. Y ahí es donde la pasión se pone realmente a prueba, tanto física como mentalmente. Porque es difícil sentarse en una silla durante 4 horas, 8 horas y simplemente dibujar. Ya sabes, esto le pasa factura al cuerpo. Sí, es verdad. Bueno, solo quería decirte muchísimas gracias. Si no pasa nada, nos vemos aquí en Málaga.
Y espero que puedas decir algo a tus fans españoles, que te verán pronto. Será muy genial. Sí, estoy súper emocionado. He estado en España un par de veces o tres, pero solo en Barcelona, y sé que esa es una parte muy diferente de España que Málaga, así que estoy emocionado por vivir algo nuevo. Y ha pasado mucho tiempo, y, ya sabes, tengo muchas ganas de interactuar con los fans. Te puedo asegurar que si visitas no solo Málaga, sino Andalucía o la región, no querrás irte. Quiero decir, ¿vendrás, lo harás? Os puedo prometer que si viajáis por las 7 ciudades, como Dios, está Córdoba, Granada, deberíais visitar cada una de ellas porque son tan diferentes. Y espero que esta vez te quedes. Pero espero que vuelvas porque creo que te encantará. Lo espero. Nos vemos pronto. Está bien, Jim, nos vemos pronto. Y muchas gracias por esta entrevista. Mi placer. Cuidarse.